Bueno, yo creo que la verdad, y hablando en estricto sentido del derecho, el presidente es responsable de todos los actos que se generaron a la luz de su ejercicio como titular del Poder Ejecutivo. Raúl, para ser muy concreto y para que no pienses que evado tu pregunta, te lo diré absolutamente. Los actos del presidente de la República están regidos como cualquier otro ciudadano, pero además por una ley de responsabilidades. Y hoy corresponde a la Secretaría de la Función Pública aplicar esa ley de responsabilidades. Es decir, el presidente en su momento, el presidente Calderón o cualquier otro, siempre estará sometido al imperio de la ley. Desde luego, hablando de la temporalidad, en este momento, bueno, pues el ejercicio del presidente exige que la Constitución le otorga, digamos, un marco de protección para no ser enjuiciado, en fin, por delitos graves. Es decir, ¿Pero se aplica a expresidentes también a la ley de responsabilidades, por supuesto. Pues sí, la ley de responsabilidades tiene temporalidades. Termina su fuero al primer Termina su función y tiene una temporalidad, la ley tiene una vigencia. Actos, no queda protegido por el fuero. No, es decir, podría ser no encausado. Sus faltas prescriben como las de cualquiera y en delitos que tienen la prescripción. Es decir, hay delitos que, por ejemplo, la desaparición forzosa, etcétera, que no prescriben, que ha sido reformado el concepto de la prescripción, y la prescripción sucede por el solo paso del tiempo. La prescripción es aplicable en materia penal, en materia administrativa, que sería el caso, y en materia civil también. En materia civil, en materia mercantil. Es decir, la prescripción es una figura que da certidumbre jurídica por el solo paso del tiempo. Pero, las responsabilidades, en este caso de carácter administrativo, de carácter civil o incluso penales, por supuesto que subsisten y dejan el camino abierto para que aquel que sienta que tiene derecho lo ejercite ante los órganos competentes. Si se trata de acciones de tipo penal, tendrá que presentar sus denuncias ante el Ministerio Público. Si se trata de acciones administrativas, ante la Secretaría de la Función Pública. Y si se trata de acciones civiles, ante los tribunales de carácter civil. El exilio no lo va a proteger. Lo único que te protege de la justicia es la justicia misma. Yo te puedo señalar que el presidente Calderón o el presidente, digamos el titular del Ejecutivo, es el responsable de las acciones precisamente que se generan, se desarrollan en el ámbito de su competencia. Él es el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Luego entonces, la responsabilidad que pudiese tener, a mi juicio y en este momento histórico, deviene de una responsabilidad civil del Estado frente a los particulares. Sí, claro, el Estado es responsable de los actos de sus funcionarios. Hay una responsabilidad civil y eso consiste en la reparación del daño que se tiene que ocurrir ante los tribunales. Te iba yo a dar el ejemplo de la reparación del daño en la justicia militar. Ahí sí es mucho más pronta y más expedita que en la justicia civil, porque esta se puede solicitar desde el principio del procedimiento, no tienes que esperarte a que haya una sentencia firme. Pero sí están en su derecho de exigir una reparación del daño. Lo estás entre particulares, imagínate si no lo vas a estar entre un particular y el Estado, que tiene, como tú bien dices, la obligación de garantizar la seguridad, la tranquilidad, la paz y el desarrollo de un Estado de derecho. El artículo 20 constitucional es muy claro en este sentido. Como tú sabes, hay una ley ahí de víctimas que ha sido motivo de discusión entre el órgano legislativo, el Poder Legislativo. La ley de víctimas está hoy a prueba. Está a prueba porque, como tú sabes, acaba de ser aprobada por el Legislativo y han tenido ahí diferencias en la publicación porque el Ejecutivo considera precisamente que no cubre todos los aspectos, así lo ha declarado el secretario de Gobernación, en ese sentido. Pero bueno, es un primer paso de interpretación y de protección a las víctimas que nace justamente del artículo 20 constitucional. ¿Es insuficiente esta ley? No sé si esta prueba no sea, da el ancho. Yo creo que podría ser más profunda, que podría ser mejor y que podría abarcar más estos conceptos, por ejemplo, como los que tú señalas, de una asistencia social, una asistencia médica, una asistencia psicológica. Es decir, el trastorno a la integridad del hombre ha sido absolutamente claro.
pero sí he de suponer que para haber podido llegar a donde hemos llegado, tendrían, como tú bien dices, haber probado que las imputaciones de un testigo entre comillas, porque, deja mucho que desear. El testimonio, no olvidemos la naturaleza del testimonio. El testimonio debe ser veraz, libre, espontáneo, y en este caso ya va viciado, Raúl, ya va viciado porque a cambio de tu testimonio estás obteniendo algún beneficio. Claro. Es decir, esta figura que empieza... Lo cual te hace que no seas digno de fe. Esta figura empieza... Un interés, ¿no? Claro, esta figura empieza a crecer en varias legislaciones. Lo hemos visto en la legislación italiana con la mafia, lo hemos visto en la legislación colombiana. Tú recordarás el famoso caso de los Rodríguez Orejuela y de Pablo Escobar. Esos enfrentamientos llevaron a que finalmente un cártel deshace al otro a través de los testimonios y de las traiciones, ¿sí? Pero a cambio, ¿qué obtuvieron? Obtuvieron que no se les extraditara, y si se les extraditara los acogieran en un programa de testigos protegidos, etcétera. Es decir, yo no dudo que el testimonio en un momento dado pudiese ser útil o sea útil, pero como muy bien has puntualizado, esos testimonios, y todos, pero estos particularmente por su naturaleza, deben de ser corroborados con elementos de prueba que nos den la certidumbre jurídica de que se está haciendo una imputación que corresponde en tiempo, modo y circunstancia. El testimonio, sea de oídas, sea de un testigo protegido o sea de una persona a quien le constan realmente, fácticamente los hechos, tiene que ser necesariamente corroborado. Y tu obligación como órgano acusador, como órgano investigador, que es el Ministerio Público, es precisamente el corroborar las acusaciones, las imputaciones, las denuncias de hechos. Mira, la ley no se equivoca en muchos aspectos. Y la ley te pide, por ejemplo, te exige que cuando tú presentas una denuncia de hechos, estos sean congruentes con la realidad y tú como particular no las califiques. Quien tiene que calificarlas es el Ministerio Público. Entonces, esto te da una idea del valor y del peso que tienen cada una de las probanzas. Estás hablando de testimonios, estás hablando de confesiones, estás hablando de documentos públicos y privados, estás hablando de peritajes, estás inclusive hablando de hechos del dominio público, como es la conducta de las personas. Yo te diría, como alguien que ha trabajado muchos años en las instituciones de procuración de justicia, te diría simple y llanamente que cuando te equivocas como Ministerio Público de mala o de buena fe, no olvidemos que el principio general del Ministerio Público es de buena fe, pero vamos a suponer que te equivocas o no te equivocas, simplemente actúas de mala fe, la corrección está en el Poder Judicial. Te repito, no una. Al día yo no puedo precisarte cuántas veces, pero todos los días los jueces devuelven los expedientes al Ministerio Público del Fuero Común o del Fuero Federal para que los integren debidamente porque vienen mal integrados.